Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta nueva transmisión a través de Google Meet de Fundación Conciencia por la Vida. Mi nombre es Freddy Sierra, voy a estar hoy moderando esta entrevista y bueno, tenemos a un experto invitado a quien de antemano, pues en nombre de toda la fundación y de todo el equipo que lo conforma, le quiero dar la más cordial bienvenida. Él es el doctor Freddy Salazar, él es internista e infectólogo. Y bueno, estaba viendo, Doc, que usted tiene un currículum muy largo, entonces yo creo que esa parte se la dejo a usted un poco para que se autopresente y nos cuente pues todo ese currículum. Seguramente usted lo va a decir mejor que yo, para entonces ya iniciar como tal con las preguntas cuando lanzamos estos temas, nosotros lo que estamos haciendo es enviar como alguna encuesta, ¿ok? Para que las personas puedan escoger los temas directamente. Y bueno, este fue el que ganó, así que creo que hay mucha expectativa también. Sí, bueno, me encanta que me hayan invitado, muchísimas gracias. A mí no me gusta presentarme con currículum porque suena como cuando te cantan cumpleaños tú mismo, pero de todas formas, bueno, yo soy Freddy Salazar, soy médico con especialidad en medicina interna e infectología, con un diploma en medicina tropical. Soy profesor de la Universidad Central de Venezuela en pregrado en la Escuela de Medicina Luis Racetti, donde doy microbiología, y en posgrado en el Hospital Militar Dr. Carlos Arbelos, tanto en los departamentos de medicina interna como en infectología. He trabajado como consultor en términos de prevención combinada en poblaciones claves, tanto de ITS como VIH, entre, en, en el PNUD en Naciones Unidas y en UNFPA en capacitaciones de salud para poblaciones clave. Actualmente soy el coordinador de salud del proyecto Vivos, que es parte de PP Foundation, de Proyecto Piloto, que es una fundación que está buscando trabajar en atención primaria por poblaciones vulnerables con VIH en el Distrito Capital. Y creo que eso es todo. Si se me olvidó algo de mi currículum, creo que esto es lo importante por lo que vamos a hablar el día de hoy. Soy Excelente. activista por los derechos de las personas que viven con VIH y con énfasis en las poblaciones claves y vulnerables de nuestro país. Buenísimo, no, excelente. Estamos súper bien por ese lado. Muchísimas gracias. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante y es el tema de la sífilis, ¿ok? Como, digamos, ITS, ¿ok? Vamos a desmitificar un poco, doctor, porque una de las preguntas era, pero es que solamente las personas que tienen VIH pueden tener sífilis. Entonces empecemos por ahí, vamos a desmitificar eso. No, el VIH, la sífilis y todas las ITS son de personas que tengan sexo. Punto. Si tienes una infección de transmisión sexual es porque tuviste sexo. Con una persona o con muchos. Evidentemente hay unos asteriscos, ya los conocemos, igual los repasamos siempre. Si tú trabajas en salud y te pinchas con una persona que tiene esta infección, ahí puede haber transmisión a través de pinchazos de algunas, no de todas las ITS. Y por supuesto, quizás la más conocida fuera de la ITS, que es la que más lamentamos, es cuando un niño nace de una madre con algún tipo de infección que puede adquirirla. No son todas, pero en el caso de VIH y sífilis, sí son posibles ambas transmitirlas de madre a feto, lo que llamamos transmisión vertical. Pero fuera de esos casos, las infecciones de transmisión sexual, sobre todo las que veo yo en adultos, son en personas que tienen sexo. Evidentemente, si tienes mucho más sexo y sin protección, tienes más riesgo de tener ITS, pero en líneas generales, todo el que tenga sexo puede tener ITS. Si tengas VIH, tengas sífilis, sea cualquier otra, gonorrea, VPH, cualquiera de las muchas que existen que te podemos hablar extensamente, todas se pueden transmitir a través del sexo. Por lo tanto, el único requisito es tener sexo. Bueno, ya ahí estamos desmitificando un poco el tema. Ahora bien, doctor, una pregunta. ¿Por qué probablemente sea tan común ver ambas infecciones juntas? O sea, por ejemplo, los pacientes o usuarios que tienen VIH, ¿por qué es tan común de repente que también puedan tener sífilis? Sí, miren, en la posibilidad, hay riesgos comunes. Las primeras, que tenemos que abordar esto de tres enfoques: enfoque médico, enfoque estructural y, y el enfoque médico, que es bueno, y comportamental. En el enfoque médico hay una razón. El hecho de que tú tengas sífilis produce recordemos que el VIH entra a través de microtraumatismo y permite la entrada del virus y tocar el torrente sanguíneo. Si ya el microtraumatismo está hecho porque tienes una úlcera que te facilita la entrada, evidentemente la superficie de absorción en la mucosa aumenta más y por lo tanto la entrada del VIH
es por allí. Entonces, la persona que tuvo sífilis tiene más riesgos biológicos de VIH. Los comportamentales son, evidentemente, que si tú tienes múltiples parejas sexuales sin uso de preservativo, evidentemente estás en riesgo de ambas y compartes con grupos que tienen múltiples parejas sexuales con grupos sin uso de preservativo, evidentemente están ambos aumentando el riesgo de que ambas infecciones, que son altamente prevalentes en grupos poblacionales, pudieran, y ahí nos vamos a los estructurales. Hay grupos poblacionales que tienen más riesgo de unas u otras ITS. La infección ITS más común en el mundo es la clamidia. Y la más común en personas que, por ejemplo, en hombres que tienen sexo con hombres, es sífilis. Entonces sabemos que hay grupos poblacionales específicos para unos u otros. En mujeres clamidia, en mujeres cisgénero, clamidia es mucho más relevante, el pH puede ser mucho más relevante. Entonces, dependiendo del tema que estemos hablando, podemos encontrar epidemiología que nos permite que estructuralmente haya mayor capacidad o haya mayor prevalencia. Por ejemplo, si hablamos de HCH, es un grupo con más HCH, perdón, para los que no Hombre estén con duchos hombre, en ¿no? tiempo, hombres Ajá. que tienen sexo con hombres, eso lo ejemplificamos así porque más allá de la identidad sexual o la identidad de género, perdón, a la orientación sexual, estaríamos hablando de si tuviste sexo con hombre como factor importante allí, porque bueno, sabemos que en este país hay muchos hombres que no se consideran homosexuales o bisexuales y tienen sexo con hombres, o también está el, las tendencias como el gay for pay y gente que ejerce el trabajo sexual, y si bien no es gay, tiene sexo con hombre, y también están en estos grupos poblacionales que pudieran tener riesgos específicos. No quisiera decir que es el único de riesgo, evidentemente. Ya dije que hay grupos poblacionales distintos con riesgos distintos. Y ahí es Claro. que vamos a manejar el asunto. Pero estas razones, porque las ITS como el VIH, esto lo hemos aprendido mucho del VIH, pero ya lo extrapolamos con la prevención combinada el resto de las ITS, sobre todo sífilis, y tenemos que entender que no es solo visto de lo biológico, sino lo biológico, lo estructural y lo comportamental son el triángulo que nos va a permitir visualizar mejor todas estas infecciones. Es correcto, tal cual. Y hablando también con el tema, ya digamos, usuarios VIH, ¿ok? Es cierto que la sífilis pudiese alterar resultados de carga viral o CD4 en una persona que ya a lo mejor ya viva con el VIH. O sea, ¿cómo funciona esa parte a nivel de laboratorio, por decirlo así? ¿Entiendes? No, la realidad es que no. Los CD4 van a ir avanzando al mismo nivel con o sin el, ya estoy viendo la vacuna de fiebre amarilla y me distraigo. Es que ahorita el tema, hubiéramos hecho fiebre amarilla y que hubiera ganado la votación Sí, con igualdad, total. pero lo hicimos una semana antes. Igual al final Mira, les prometo que les digo unas eso, cositas de eso, fiebre amarilla para que eso les iba a estén decir. tranquilos. Vamos a hablar de fiebre amarilla al final, no se preocupen. Bueno, el hecho es que desde el punto de vista práctico, no hay ninguna. O sea, ninguna prueba va a variar ni siquiera fuera del hemograma, etcétera. Ojalá hubiera algún biomarcador que nos indicara sífilis. Sencillamente tienes que utilizar tus pruebas de sífilis, que sean de ADN con las pruebas treponémicas directas. Y bueno, muchísimas veces el diagnóstico microbiológico y clínico. El chancro, hacer diagnóstico microbiológico en Venezuela es muy difícil y en las fases iniciales, como veremos más adelante, pudieron no tener ningún biomarcador, ni BDRL, ni VIH, ni las pruebas treponémicas, FTA, anticuerpos totales, los que tengas disponibles, podían estar negativos porque la infección está muy pequeña, está en infección de ventana, pero sí hay chancro. Puede dar de 2 semanas a un mes con esto, entonces muchísimas veces hacemos diagnóstico clínico. Esas son las formas de hacer diagnóstico de sífilis. No podemos hacerlo a través de carga viral ni CD4 porque, gracias al cielo, si están mal por otras razones, y si están bien porque estamos haciendo las cosas bien. Perfecto. Excelente. Bueno, doctor, vamos ahora sí a entrar en materia, ¿ok? ¿Cuáles son a lo mejor esas señales que no se pueden ignorar en una persona que tenga sífilis? ¿Cómo sabe una persona que pues se infectó de sífilis? Un poco como para entrar ya en materia, ¿la sífilis duele? ¿Hay algún síntoma? ¿Cómo vamos a entrar en esa parte? Perfecto. Bueno, tenemos las muy conocidas 3 etapas de la sífilis y dependiendo de la etapa pudiéramos tener un asterisco que es la neurosífilis que puede verse en cualquiera de estas 3 etapas. No es exclusivo de la tercera como Ujú. muchísimas veces piensa, aunque se ve más en la tercera.
En esta primera fase es el chancro sifilítico, fundamentalmente, que se ocurre en el sitio de la inserción de la bacteria que se llama Treponema pallidum. Es una bacteria, es una enfermedad bacteriana producida por uno de los microorganismos más antiquísimamente estudiados en la microbiología, que es Treponema pallidum cerobar pallidum. Esta bacteria penetra, porque si ustedes la llegan a googlear en algún momento, se ve como un sacacorcho. Y esa es su función. Así penetra los vasos sanguíneos y produce, por supuesto, los efectos negativos que son la inflamación de los vasos sanguíneos o vasculitis. Inicialmente, esta penetración va a dejar una marca que es el chancro sifilítico en el sitio donde ella haya inoculado o penetrado. ¿Cuál va a ser ese sitio? Va a depender. Puede ser en la boca, puede ser en el pene, puede ser en la vagina o puede ser en el ano, que son los sitios principales en donde la mucosa nos permite observar ese chancro sifilítico. Este chancro es una úlcera y se ve limpia. ¿Qué decimos nosotros los médicos con limpio? Que el fondo no se ve grumoso, no se ve como purulento, no se ve con secreción, se ve bastante limpio. Y el borde está indurado. Si tú tocas el centro, se ve como mucosa, como suavecito, y el borde se ve indurado. Esta es la característica principal del chancro. Otra característica fundamental es que el chancro no duele, no pica, no punza, no da comezón, no molesta. Y eso hace que muchísimas veces pase desapercibido porque él se va a autolimitar siempre. O sea, no trates o no lo trates, el chancro va a desaparecer en un tiempo, puede pasar de 2 semanas a un mes, pero siempre va a desaparecer. Y adicionalmente, muchísimas personas no lo ven. A mí me pasaba inclusive en el pene, que quizás sea el sitio más fácil de encontrar porque uno visualiza, pero muchísimas veces no nos revisamos todas las partes del pene y cuando llega mi paciente y dice, no, yo nunca he tenido nada, volteo, busco el frenillo, los espacios que yo más o menos sé que muchísimas veces la fricción hace que sea más fácil y justamente en el frenillo del pene se consiguen, cosas que uno normalmente no busca quizás con tanta frecuencia. Además, los hombres no nos entrenan para buscar acuciosamente lesiones, y eso es la razón por la cual la sífilis primaria muchas veces pasa desapercibida. ¿Ok? En las mujeres y en los hombres que tienen sexo anal, y las mujeres que tienen sexo anal, tenemos la dificultad de que en el ano, cuando no es en el recto ni es en la vulva que aparecen las lesiones, que ahí funciona más o menos igual que en el pene, pero cuando es adentro del canal vaginal o adentro del canal anal, va a aparecer la misma úlcera, pero la cosa se pone difícil para uno hacerse un papá Nicolau en las noches para ver si tiene una úlcera o no tiene una úlcera. Y ahí muchas veces pasa también de manera sintomática, cosa que quiero que tomen en cuenta porque muchísimas veces piensan, pero si yo nunca tuve una lesión, y yo, bueno, si es allí es más difícil. Igual, las lesiones en la cavidad oral producidas por la sífilis son un compendio, desde pequeñas manifestaciones en la lengua, manifestaciones pequeñas en la garganta, manifestaciones diversas que no necesariamente tienen que estar correlacionadas a tener netamente un chancro sifilítico en la boca. Y una de las causas más frecuentes en la actualidad que yo hipotizo, porque no tengo los papeles en la mano, porque no hemos hecho los estudios, pero estamos trabajando en eso, es que en Venezuela el sexo oral tiene muchísima correlación con la sífilis, porque si bien es más difícil, por no decir imposible, el VIH se transmite a través del sexo oral, la sífilis sí tiene un poder de transmisión a través del sexo oral bastante complejo. Entonces, vemos personas que han tenido sexo oral y no han tenido sexo penetrativo sin penetración, entonces vienen preocupados y ahí se enteran de que el sexo oral puede transmitir sífilis a pesar de que no transmite VIH. De ahí pasamos a la etapa 2, a la sífilis secundaria. Cuando tenemos una sífilis secundaria ya hay manifestaciones clínicas. Cuando hay manifestaciones clínicas, principalmente una de las que gracias a Dios existe, son la sífilis secundaria, que produce las manifestaciones en piel. Ese rash, esa erupción roja maculopapular, que son pelotitas pequeñitas y más grandes. Como tengo un público tan variado, voy a ser a veces muy médico y luego lo explico más No, claramente. claro que Es sí, claro que sí. eritematoso, a veces puede picar, a veces no puede picar, y se extiende de pecho a extremidades y tiene una característica que nos parece tan sencilla de ver. Ojo, que no es patognomónica. Los médicos, cuando hablamos de patognomónico, queremos decir que no es exclusiva. No es que, me salió un rash y no tiene las alteraciones en las palmas y la planta. Entonces, no quiere decir, esas mismas pepitas te aparecen en las palmas. Cuando usted tenga alteraciones en las palmas o en las pepitas en el cuerpo, pero también la mayoría de las enfermedades que producen rash respetan las palmas, porque la piel de acá y acá es mucho más dura. La sífilis logra lesionar esta piel,
el treponema logra hacer estas vasculitis y produce las lesiones características tanto en plantas como en palmas. Perdónenme, si no las tienes, igual pudieras tener sífilis, que no llegó hasta acá, pero si las tienes, hay que descartar obligatoriamente la sífilis secundaria como una opción. También les gusta otros órganos, pero principalmente lo que podemos explicar en público general es eso, que tenemos que buscar las manifestaciones predominantemente de piel. Hay otras características que se ven más en la sífilis terciaria, ya cuando produce lesiones como gomas, puede también producir lesiones a nivel del corazón y sobre todo a nivel de la aorta, producir una ortitis, que es una arteria muy importante, y una insuficiencia en las válvulas del corazón. O sea que ya vean que cuando hablamos de sífilis terciaria, estamos hablando de cosas heavy, estamos hablando de cuadros complejos, y por supuesto la neurosífilis, que usualmente cuando llega a parte terciaria, produce tabes dorsal o otras manifestaciones neurológicas que son muy variadas, que pueden ir desde problemas motores que no te permiten movilizarte adecuadamente hasta problemas mentales que producen manifestaciones psiquiátricas. Con el asterisco de que las manifestaciones psiquiátricas y neurológicas no son exclusivas solamente de esta última etapa, si bien es más frecuente verla en las etapas avanzadas, pudiéramos ver alteraciones psiquiátricas desde la primera, segunda y tercera sífilis, y es muy difícil de diagnosticar. El paciente pasa de psiquiatra a psiquiatra y resulta que tiene una sífilis, y en algunas oportunidades lo hemos visto, gracias al cielo no es lo más común, o por lo menos creemos que no es lo, que no es lo más común, pero también puede suceder. Entonces ya saben que es una enfermedad muy amplia y que de paso nosotros en medicina le decimos la gran imitadora, porque si bien les estoy hablando de los cuadros clásicos, hay miles de características atípicas. Te adelanto que sí tiene curas para darte el spoiler, pero ya lo respondemos con más calma. Y todas estas características clínicas que les estoy diciendo típicas pueden tener una gran variedad de espectros que si uno tiene un médico acucioso y un antecedente epidemiológico, probablemente se les pueda pasar por alto. Y para sumar un poco más de dificultad yo siempre le digo a mis residentes de medicina interna y de fisiología que si querían fácil se fueran para cirugía o para otra cosa, pero no vinieran ni para estas cosas porque aquí las cosas son difíciles y por eso nos gustan mucho. El caso de la sífilis puede estar latente, es decir, estar presente y no producir síntomas, que son etapas que nosotros llamamos latente, temprana y tardía. Esa separación solamente es para saber cómo tratar, pero en esencia la sífilis latente es esa etapa en que la sífilis está en tu sangre, está produciendo algún tipo de daño menor, pero no produce ningún tipo de síntomas, que por supuesto es la que más nos preocupa. Claro. Siempre tuvo que haber habido una parte primaria, es decir, haber un chancro, no lo vieron, se pasó, se autolimitó, y luego de esto viene una sífilis latente que pudiera no dar síntomas nunca hasta que llegue una sífilis terciaria, y esta persona tiene la capacidad, a medida que aparezcan chancros, de transmitir la infección, que es lo que nos preocupa un poco más de este grupo sintomático. Es correcto. Bueno, me parece que está todo súper claro. Ahora bien, una persona, por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo debería hacerse la prueba del sífilis? Inclusive una persona, por ejemplo, que no tenga ninguna sintomatología, o una persona, un paciente VIH, ¿cada cuánto tiempo se recomienda? Mira, hay que hacer los métodos diagnósticos en poblaciones dependiendo del grupo poblacional que estemos Ujú. buscando. Si es un grupo de alto riesgo, que es distinto para cada país, que es distinto para cada población, y que tenemos que saber para nuestra población cuál es el grupo de alto riesgo para sífilis y AIDS, que usualmente aprovechamos los testeajes de HIV también para aprovechar estos. Eh, lo usual es, dependiendo de la recomendación, que ustedes escojan cada 3 o cada 6 meses. La ideal en grupos de riesgo es cada 6 meses. Si no es un grupo de riesgo, es una vez al año. En Venezuela tenemos los grupos de riesgo para HIV bastante bien descritos, no los tenemos para sífilis. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos en Latinoamérica, resolver. Extrapolamos los grupos de riesgo de HIV y lo hacemos sífilis al mismo tiempo. Entonces, ¿qué concluimos? Pudiéramos concluir que es lo que estamos haciendo los grupos o las recomendaciones de los grupos que trabajamos con Naciones Unidas, y por lo tanto también con el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Programa Regional HIV, ITS y Hepatitis, es que se deben realizar cada 3 meses en poblaciones vulnerables, que son hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres y personas trans, las trabajadoras sexuales. Fundamentalmente esos tres grupos son los de más alto riesgo en Venezuela,
También podemos incluir los privados de libertad, las personas privadas de libertad y poblaciones indígenas también pudiéramos incluirlos en estos grupos, pero fundamentalmente los tres reúnen la mayoría de los casos de ITS en Venezuela, descritos sobre todo a nivel de VIH que extrapolamos a SIFILIS. Entonces esos grupos cada 3 meses y el resto de la población que tenga sexo, que sea sexualmente activa por lo menos un año, una vez al año. Perfecto. Entonces, bueno, un poco para resumir, las personas que a lo mejor están llegando, estamos hablando acerca de la sífilis como ITS. La sífilis pudiese, o sea, la sífilis no tiene ninguna sintomatología como tal, o sea, puedes tener sífilis y no lo sabes. La recomendación es hacer el examen una vez, por lo menos una vez al año, o si eres una persona, como comenta el doctor, que a lo mejor está en población de riesgo, ¿no? Que me había comentado, ¿no? Población de riesgo, personas que a lo mejor tengan alguna otra patología o sintomatología, pues lo pueden hacer cada 6 meses para que tengan ese control. Ahora bien, si entramos ya en tratamiento, que hay una persona, bueno, se hizo su examen, dio positivo para sífilis, ¿cuál es el tratamiento? Y si ese tratamiento de alguna manera interviene, por ejemplo, con otros tipos de tratamiento, suponiendo un tratamiento antirretroviral de personas de VIH, ¿cómo se harían esos casos? Un poco para que las personas también entiendan, porque bueno, ya tuvimos la alerta de spoiler, si tiene cura, entonces bueno, más o menos cómo sería el tratamiento. Lo primero, tenemos cura, pero los daños que produzca a nivel de sífilis terciaria quedaron. Si bien vamos a evitar nuevos daños, me voy a poner más cómodo porque esto ya es casi que un chisme entre nosotros. Este, el, em, si tenemos un, un síntoma establecido, es decir, por ejemplo, si ya afectó la válvula del corazón, la afectó Ujú. y podemos curar la sífilis, pero el daño en la válvula quedó. Ojo, la sífilis para llegar a producir esos daños, usualmente estamos hablando de 15 a 30 años, más para 30 años que para 15. Entonces, la intención de conocer esto es que se hagan las pruebas para hacer el diagnóstico precoz. Una vez hecho el diagnóstico precoz, tanto en fase secundaria como en fase primaria, dependiendo del grupo poblacional que pertenezca, tienes que tratarse con usualmente el Papa Upa, el Ferrari. Lo mejor para tratar sífilis es penicilina cristalina, ¿ok? Penicilina benzatínica. Penicilina G benzatínica es el Ferrari, es lo mejor, es lo que tiene mejor nivel de evidencia. Por lo tanto, siempre que podemos utilizar penicilina benzatínica va a ser la opción ideal en todos los casos de sífilis primaria, secundaria, latente temprana y latente tardía. 2.400.000 unidades, bien, 2.400.000 unidades, sí. Dos, dependiendo de la dosis y del grupo, puede ser. Si es sífilis primaria y secundaria, en población que no vive con VIH, se utiliza una sola dosis. Si es sífilis latente temprana, que quiere decir, usted está seguro que se corta lo que se quiera cortar, de que no Un tiene dedo, un menos de dedo. 6 meses, un dedito, pues, una uña, diría yo, de que esto es menor de 6 meses, usualmente lo ideal para todos quedarnos tranquilos y podernos cortarnos la uña tranquilos es que tengamos una prueba de menos de 6 meses confiable que me diga que no tenía absolutamente nada para ese momento. Si usted está seguro, entonces pudiéramos utilizarla, la prueba, eh, una sola dosis. Si Una usted no está dosis. seguro y esto tiene más de 6 meses, o es una sífilis, bueno, exacto, una sífilis latente tardía, esa clasificación, como dije, era meramente para el tratamiento y se tiene que utilizar 3 dosis. Esto sí lo quiero dejar muy claro porque mis colegas a veces hacen un invento tras otro y les estoy diciendo no lo que yo creo, no lo que me ha funcionado, no lo que me gusta, sino lo que tiene nivel de evidencia. Los que me conocen saben que yo soy maniático de eso. Si algo no tiene alguna prueba en la medicina, no tiene todo el derecho a inventar porque no tenemos. Entonces uno extrapola y busca alternativas. Pero con medicina hay cosas que tienen nivel de evidencia basado en estudios científicos, uno como médico tiene que utilizarlo. Y esto no es una enfermedad de 2 días para acá, una enfermedad antiquísima y ya estamos clarísimos que 3 dosis semanales, si es el lunes, 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 si es martes, 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 si es miércoles, así, 3 dosis semanales intramuscular de 2.400.000 unidades para esta sífilis latente tardía es suficiente para realizar el tratamiento. No hace falta una cada 15 días, no hace falta 3 semanales, no hace falta pincharlo todos los meses. Todo lo demás que no sea esto está trabajando
en un invento, y perdóname que lo diga tan radicalmente, pero es que he visto tantos esquemas inventados que no puedo con uno más. Venezuela no aguanta un esquema más de sífilis inventado. O sea, por Por favor, favor. por favor, ese es el esquema que está descrito en las guías nacionales e internacionales. Así que si su médico les dice otra cosa, escriban por Instagram y con gusto lo desmentiré. Otra Claro que sí. forma, y ya vamos al diagnóstico después, porque también el diagnóstico hay cada locurita que creo que es importante explicarlo. Luego de eso, vienen los pesos pesados. En sífilis terciaria, muy probablemente sí necesita hospitalización, así está estable. Muchísimas veces hemos tenido que hospitalizar pacientes estables porque la droga de elección es preferiblemente penicilina endovenosa, penicilina cristalina, en dosis de cada 4 horas, y eso en la Mm, casa es complicadísimo, al menos de contratos a la enfermera, y el tratamiento es por un mes, nada más y nada menos. Así que lo ideal es que no inventen mucho y que se pongan su cosita como debe ser en la hospitalización. Usualmente no necesitan, pues estamos hablando de pacientes que tengan manifestaciones neurológicas o manifestaciones de otro tipo. También es así igual en la sífilis neurológica, ya sea primaria, secundaria, en cualquier etapa también se tiene que tratar con esta característica, es decir, con endovenosa cada 4 horas con penicilina cristalina. Si eres alérgico a la penicilina, bueno, hay que rezar, porque las demás no son muy buenas. Igual nos ha ido bien en los pocos pacientes que hemos tenido que no hemos podido desensibilizar, pero bueno, inclusive en el embarazo que no se pueden utilizar la mayoría de las alternativas, la OMS en sus recomendaciones dice, busquen desensibilizar, hospitalicen y pónganle la penicilina endovenosa preferiblemente o intramuscular. Pero siempre la penicilina va a ser la mejor opción, siempre. Dice que duele, y eso que duele nos permite buscar en Google o en ChatGPT o en Gemini, lo que ustedes quieran, Copilot, y les diga que existen más alternativas, sí existen, pero no tienen el nivel de eficacia del Ferrari. Estamos al mejor estilo Shakira, no podemos comprar un Renault con un Chevette o con lo que sea que haya dicho ella en su canción. Un Ferrari con un Renault. Road No Twingo, podemos, Road un Twingo. Twingo, no podemos compararlo. Yo tuve un Twingo, no te digo el Ferrari, pero el Twingo era bastante duro y difícil de manejar. Esto es lo mismo, entonces siempre preferible utilizar la mejor, utilizar la mejor, que en este caso es la penicilina cristalina. La penicilina benzatílica o penicilina G Mensatílica. benzatílica, que es el famoso benzetacil, el nombre comercial que ya no existe, tristemente, porque las nuevas son un terror a veces colocarlas, pero bueno, es la que hay y funcionan bastante bien, eso sí lo puedo decir, porque sigue siendo nuestra penicilina extremadamente efectiva para esto. Las alternativas pudieran ser doxiciclina y pudieran ser ceftriaxona para los pacientes que no tienen alternativa de la desensibilización y no están embarazadas. Entonces pudieran buscar alternativas, a veces funcionan, a veces quedan como medio camino, pero bueno, esas son las alternativas terapéuticas que tenemos. ¿Y hay alguna alternativa, no sé, en pastillas o algo así como para las personas que a lo mejor no les gustan las inyecciones o le tienen miedo a las inyecciones? Lo ideal, yo siempre los voy a intentar convencer de que se pongan la inyección, porque si no van a cambiar el Ferrari por el Twingo, pero si no hay más opción y es el Twingo, la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, es lo único que voy a decir. No voy a decir por cuánto tiempo para que vayan a la consulta pública y privada, es suficiente. No, Muy porque bien. veo que es el tema de la salud y no quiero que tampoco se Claro, automediquen. claro, claro, claro. Y lo hemos usado, o sea, por lo menos yo he tenido un par de pacientes que le ha ido muy bien, he tenido un par que no les ha ido tan bien, pero es una alternativa, no solo para las personas que no quieren inyectarse, esas yo las duermo, las convenzo o las confundo, hago algo y se pone su tratamiento, pero bueno, los alérgicos sí es un dolor de cabeza más complejo. Claro. Ahora bien, doctor, hay una reacción de Harish-Hertzmer, no sé, usted me lo pronunciará mejor, que es como una reacción común tras la primera dosis de penicilina. Entonces, claro, probablemente las personas que tienen miedo a la penicilina, les toca ponerse la penicilina, tienen esta reacción, por supuesto les da más miedo y capaz y no quieren ponerse la segunda y la tercera, que en los casos donde aplique. Entonces, no sé si nos da un poco de detalle qué es esta reacción, un poco para que las personas también entiendan y en caso de que lo vivan, pues no se alarmen, básicamente. Lo primero es que no lo voy a pronunciar mejor porque alemán no te soy médico criollo, nacido en Cumaná y criado en Cumaná, que se vino a Caracas a estudiar, así que no Okay. te creas que Bueno, va a hacer nada. Le de, puedo decir de que la Harris profesora, Hetzheimer. esa es la reacción, Harry Hersheimer, así lo decimos aquí, no sé si está tropicalizado o no, pero así tal cual que tú dices lo decía mi profesora de microbiología, que es mi jefa Muy bien. actualmente, la
Landaeta, que le encanta esta pregunta, por cierto. Pregunta siempre que le hacemos a los estudiantes y en las revistas. Esta es una reacción importantísima que ocurre algo que se llama como reconstitución inmunológica, es decir, cuando el microorganismo lo tratas, el cuerpo ya tiene capacidad, como decir, ah, mira, fíjate, ya tengo ayuda, estamos usualmente es personas que tienen Mm, alta carga bacteriana, es decir, tienes, en términos lo más médico que puedo explicar, quiere decir que estás cundido en sífilis. Cuando una persona tiene cantidades importantes de treponema, en términos no médicos, está cundido en treponema, esa persona, cuando se coloque el tratamiento, el sistema inmune que no podía contra ello, ahora se despierta y produce una reacción contra el bicho. Es como una venganza, como que, ajá, ahora sí, y viene tal cual. Y ese sistema inmune, me perdonan los médicos que estén aquí, se los prometo que luego la patogenia mejor hecho, pero como hay tanta gente de tantas especialidades, claro, prefiero claro, tener claro. todas claras. Yo siempre digo que estas reacciones son como Superman cuando está enfrentando, así se lo explico a mis pacientes para que entiendan que esto puede suceder tanto en VIH como en esto, porque ambos tienen una reacción similar y se puede ver en otras infecciones también porque el principio básico es el mismo. Entonces Superman, para poder destruir a un humano, ustedes ven que dice que la Estatua de Libertad se cae, y que no sé por qué está en Metrópolis, pero aparece, destruye media Metrópolis, se cae el banco, muere más gente que el mismo mal, y todo eso así sucede muchísimas veces en las relaciones corporales cuando y eso es básicamente el sentido de esta reacción. ¿Y qué sucede? Bueno, podemos tener malestar, fiebre, mialgias, que son dolores musculares, sobre todo las fiebres del fastidio, y todo eso verlo posterior. Usualmente es después de la primera dosis. Ya después de la primera dosis, la carga bacteriana baja muchísimo, el sistema inmune se calma y ya Superman volvió a su estabilidad y se esconde tranquilito donde quiera que se esconde, con Luisa o con quien sea. Entonces, en conclusión, si ya la pasaron. Lo lamento mucho. Usualmente, yo les digo a mis pacientes, y esto es algo que me da pena decirlo porque es muy anecdótico, pero ese día después que se pongan la vacuna no, perdón, lleven la vida un poco con calma, porque usted no sabe si está muy full o no, tómese si se pueden tomar el día libre, o por lo menos la tarde libre, para evitar que ocurran estas cosas. Y si sucede, estén tranquilitos en su casa porque es una reacción normal y quiere decir que sus supermanes adentro están trabajando perfectamente bien y que no hay nada de malo y no se me preocupen porque es relativamente frecuente. No es tampoco que todo el mundo la va a hacer, realmente es un porcentaje, ya habré visto yo 10 en los más de 7.000 casos que habremos visto. Tengo 7.000 pacientes testeados en vivos nada más. Se calculará que hemos visto bastante sífilis, pero este tipo de reacciones hemos visto 10, o sea que es que no la vemos nunca, ni jamás en la vida, pero sí la vemos No es lo con común. algo de relativa frecuencia, sí. Y nada, Atamel, o sea, perdón, decirlo marcas comerciales, acetaminofén o el acetaminofén que ustedes prefieran, ya yo me spoileé cuál es el que más me gusta, y reposo líquido y más nada, porque eso no va a durar usualmente más de 24 horas. Y si persiste, estaremos con el médico y buscaremos si esa es la causa o es otra. Eh, no ir al gimnasio, no inventar mucho esos días porque también esas cosas, si ustedes le están poniendo más estrés al cuerpo que está recibiendo un estrés, probablemente vamos a tener esas complicaciones que ya estamos diciendo con mayor facilidad. Eso es un poco anecdótico, pero es una de las cosas que más he visto. De esos 10 6 lo hicieron por gimnasio. No está descrito nada. Si algún alemán que tiene más dinero que yo por investigación lo describe, ya ustedes saben que se los dije primero, que seguramente estos ejercicios físicos intensos tienen alguna correlación, que es mi hipótesis y lo digo aquí para que quede grabado. Si en algún momento alguien Para lo que puede, quede, claro, para que es la quede posteridad. constancia. Pero bueno, en líneas generales, quédense tranquilos que no va a pasar nada grave después de eso. Excelente. Bueno, estamos hablando con el doctor Freddy Salazar, internista e infectólogo para las personas que están llegando ahorita. Estamos hablando acerca del sífilis y bueno, ya pues dijimos que es el sífilis, ya hablamos un poco acerca de la relación que tiene, por ejemplo, con el VIH, más o menos cuál es el diagnóstico y síntomas. Y ahora, pues me gustaría, Doc, que habláramos acerca de ya a nivel de lo que es prevención, o sea, para bien sea las personas que están en pareja o personas que no están en pareja, pero tienen una vida sexual activa, ¿cómo puedo prevenir la sífilis? Por ejemplo, una pregunta muy, muy común que, pues, que yo sé que los usuarios realizan, por ejemplo, cuando a mí me toca dar apoyo con la fundación acá en Barquisimeto, es que si el condón protege de la sífilis. Entonces, no sé si arrancamos por ahí.
Sí, el condón, como todos los métodos de barrera, protege contra la sífilis. La diferencia en el caso del condón es que tiene que ser usado correctamente, porque Ujú. la sífilis, al igual que el VPH y el herpes, pudiera estar por fuera, las lesiones, y si el condón no está bien colocado y la lesión está por fuera, el chancro puede tener contacto. Pero un condón bien colocado está perfectamente, es suficiente para poder evitar sífilis. Inclusive en el sexo oral. Mira, yo he escuchado cada cosa de ponerse condón en el sexo oral, desde que pues, como comenzó una bombombón con el empaque. Eso me lo ha dicho la mitad de mis usuarios. Pero la realidad es que después que se ponen la penicilina, eh, ya como que entienden que las cosas Ya, no están, es medio claro. fastidiosa. Por lo tanto, sí es importante que, yo siempre le explico esto y discúlpenme, porque cuando hablamos de educación sexual uno no puede ser tan cauto, de, ay no, mira la abejita y la cosa, pero los médicos que trabajamos con sexualidad tenemos que ser bastante abiertos. Yo le digo, Sí, primero, condón. Si no, no lo haga. Hay millones de alternativas, tampoco va a ser uno se va a acabar el mundo. Está la masturbación, está el sexo no penetrativo, están los besos, las caricias y muchas otras cosas que no transmiten sífilis. Si lo quieres hacer, ahí vienen otros métodos de prevención. Ahorita hay condón con sabores, con millones de casos. Prudence tiene uno exacto. de mango, de fresa. Ellos no me están pagando nada, pero si van a venir sin sífilis, yo les hago la cuña gratuitamente, hasta un lubricante que tiene con sabores. Tienen ahí en marcas comerciales venezolanas y fuera de Venezuela hay hasta con texturas de todas las formas y tamaños para que usted no tenga ningún tipo de problema. Si aún así les disgusta, ya de ahí en adelante hay mayor riesgo de todas las infecciones, pero disminuye un poco el riesgo si la relación sexual no es tan dramática. Nosotros como todo lo aprendemos del porno o lo mal aprendemos del porno, las relaciones sexuales orales tenemos que hacer una cosa que todo el que se salga lágrimas y que el pene de esa pobre persona le llegue a rascar el apéndice a alguien y a través de la boca y eso es lo que nos han enseñado que debe ser el sexo oral bueno y muchísimas veces tener algo menos agresivo igual puede transmitir, pero disminuye el riesgo en comparación a las gargantas profundas o aquellas cosas como que vemos que, ojo, no tienen nada de malo, no me vayan a darle de purista. Estoy hablando meramente de transmisión, Claro, exacto. solamente de medidas de prevención, sobre todo cuando no conocemos el estatus serológico de la persona. La siguiente fase que tenemos que hacer para evitar es que quizás no sirva tanto para sífilis, pero sirve para otras infecciones de transmisión sexual, es evitar la eyaculación. Entonces, mi último siempre que digo que valga la pena. Si tú vas a tener sífilis por tener un sexo, tú dices, Dios mío, que valga la pena. Que ustedes sepan que va a ser el sexo oral de su vida. Porque si no, no se ganaron el pinchazo, porque se les digo, duele bastante. Entonces, por favor, preferiblemente, uno, usen su condón y sus métodos de protección. Dos, si no saben el estatus serológico de la persona y quieren tener sexo, porque bueno, es tu crush de tu vida, es ahora o nunca, perfecto, ténganlo, pero no tenga sexo oral y ten sexo penetrativo con condón y les va a ir súper bien, estoy seguro. Tres, si lo van a hacer, ya de ahí en adelante es bajo su propio riesgo, porque ya hay riesgo de infección, y para disminuir un poco el riesgo, después de eso se lavan la boca con Listerine, no con cepillo porque penetra más, sino con Listerine para enjuagar un poco y poder matar esto bajo su propio riesgo. Yo dije que no era sine qua non, que no sea una garganta profunda, intentar que sea lo menos traumático posible y que no eyacule en la boca. Son tres métodos para intentar disminuir el riesgo sin eliminarlo, porque los métodos de barrera es lo que nos permite mejor consumir, mejor evitar este problema principalmente. Y como les digo, si lo van a hacer, que valga la pena, no con todo el mundo, porque no todo el mundo, se los digo, va a valer la pena el pinchazo. Entonces, es preferible que Es busquen su verdad. gente y Sí. dos, si usted siente que valga la pena y broma, hay alternativas, se hace la prueba posteriormente, está pendiente de los síntomas, igual lo vamos a tratar. Aquí no juzgamos la vida sexual de absolutamente nadie. Si yo siempre le digo a mi paciente, usted me dice, valió la pena y yo lo trato si hay 10 veces si es necesario, porque aquí yo no decido, yo doy información y ustedes la utilizan de la manera que lo crean más, lo más correcto posible. Pero esas son usualmente las medidas de prevención. Hay nuevas alternativas para prevenir para aquellos casos que cuando decimos valga la prueba, una de ellas es hacerse la prueba. Hacerse la prueba es un método de prevención, porque si tú tienes sífilis, te tratas y ya no hay más nada que hacer, ya tienes sífilis, ya te trataste y evitas la transmisión a otras personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como toda persona que tenga sexo puede tener ITS, toda, con una o con miles, tenemos que hacernos la prueba
Todos los que tenemos sexo, todos, ¿ok? Si tenemos sexo con alguien nuevo, tendríamos que antes de tener sexo sin protección, hacernos la prueba. Las personas malas, horribles que tienen ITS no existen. Bueno, sí existen, pero por las personas, no por las ITS. Las Exacto. personas no son malas por tener ITS, son malas porque son malas, con o sin ITS. Las personas buenas pueden ser personas buenas con ITS y no pasa nada. Las ITS son una parte de su vida. Entonces, esa persona malévola, horrible que anda repartiendo ITS, no digo que no existirá, pero no es lo más frecuente, porque gracias a Dios yo creo que en este mundo somos más buenos que malos. Entonces, lo que sí les puedo decir es que usted no sabe si es bueno, si es malito, si es feo. No, pero es que es tan bueno, es perfecta, es una mujer bellísima, pero de buenos sentimientos, la mamá de mis hijos. Perfecto, que puede ser todas esas cosas y tener sífilis. Eso no le quita lo bueno ni los buenos sentimientos ni que vaya a ser la mamá de tus hijos. O sea, esas versiones que tenemos en la cabeza, que las ITS son de gente mala, tenemos que quitarnos esos estigmas porque son completamente falsos. Segundo, ya entendiendo esto, así yo conozca a esa chama desde primer grado porque estudió conmigo y me vino a parar pelotas a los 30 años, yo voy a estar con ella porque si estuvo con otras personas puede tener sífilis. Con un novio que haya tenido, que se haya portado fuera de la relación o dentro de la relación, ya es suficiente para que ella llegue infectada y tú no lo sepas y ella no lo sepa. Entonces no me hagan pasar vergüenza en las consultas porque luego llegan con esos líos maritales tremendos, no se estresen. O antes de que comiencen todas las relaciones sexuales, háganse una prueba, que es una de las cosas que yo creo que tenemos que normalizar en esta vida. Antes de realizar todas estas cosas, tenemos que hacernos las pruebas para poder estar tranquilos y no tiene nada de malo, ni quiere decir que seamos mayores y mejores personas. Después de ya entender que tratarse y hacerse la prueba es un método de prevención bastante bueno, el último método de prevención es el Doxipec. El Doxipec es una tableta, no voy a decir cuántas tabletas, ni cuánto tiempo, porque si no la gente Exacto, exacto. se va a hacer. Ustedes me consultan si hay un riesgo. Cuando tenemos una relación de riesgo, eh, podemos utilizar un medicamento que se llama doxiciclina a una dosis y de una manera que va a permitir que sea la pastilla del día después de la sífilis. Así como existe la pastilla del día después del VIH y que ya ustedes han hablado, existe la pastilla del día después de la anticoncepción o la contraconcepción, que también existe en el caso de las mujeres, bueno, las mujeres, hombres trans, las personas que gestan, y existe para la sífilis el Doxipec. Es una alternativa válida, que funciona, y que después de una relación sexual de riesgo, relación sexual de riesgo quiere decir también relaciones sexuales en las cuales fueron contra la voluntad de la persona, porque muchísimas veces también las ITS pueden venir de la mano de estos tipos de alteraciones o de abuso sexual con nombre y apellido violaciones, aunque sé que hay una diferencia legal entre violaciones y abusos, pero para mí todas son violaciones en términos de los radios que reproducen cuando llegan personas haciendo consultas, porque la falta de consentimiento es algo que yo no sé por qué todavía no terminamos de enseñar en todas las escuelas, porque las violaciones puras y duras las entiendo, pero muchísimas veces se aprovechan de mujeres y hombres y personas no binarias en estado de ebriedad y abusan de la fuerza de personas por solamente consentimientos previos. Entonces, todas estas cosas negativas, tristemente las ve uno en el mundo de las ITS y de las personas malas. Entonces, en esos casos también existen alternativas dentro de las primeras 72 horas. Entonces, la conclusión, hay un medicamento que nos ayudará a prevenir la sífilis dentro de las primeras 72 horas si tuve una relación de riesgo, ya sea porque se rompió el condón, ya sea porque era el crush de mi vida, era el Zac Efron de los chicos de los 90, o era no sé cuál será el de ahorita, ya estoy perdido con los niños. Harry Y Styles debe estar ahorita. ahorita también está cercano a nuestra época, no te creas. Pero bueno, el que les guste ahorita a las nuevas generaciones, a los más chiquitos, que seguramente debe ser alguien de Corea, bueno, eh, te dice hoy mismo y apela y probablemente tú no lo pienses. Entonces, después de eso, puedes utilizar una pastilla, haciendo énfasis de que nosotros como infectólogos siempre vamos a buscar la educación sexual integral, es decir, intentar que podemos planificar y establecer que tu cuerpo puede tener todas las relaciones sexuales que quiera, pero bajo protecciones para evitar complicaciones futuras y que no sabemos todavía si bien es una medicación aprobada y que funciona,
no sabemos cuándo deje de funcionar por la resistencia a otros microorganismos, entonces siempre, siempre es preferible utilizarlo con algo de cautela. Excelente. Bueno, doctor, para finalizar el tema sífilis, porque sé que vamos a hablar un poquito también de fiebre amarilla y no quiero que nos alarguemos mucho. Una persona, bueno, puede curarse de sífilis, ya quedó claro que sí, pero puede volver a contagiarse inmediatamente o existe la inmunidad en el sífilis, ¿cómo serían en esos casos? Mira, yo he tenido pacientes que han terminado no han terminado de cumplir los 3 meses de seguimiento y ya se han reinfectado. Es decir, la respuesta es que sí, se pueden Ok, reinfectar cuantas veces sean necesarias. El hecho que estés recién tratado, ya se curó esa. Cuando cumple la última dosis de tratamiento, ya podemos dar curada esa sífilis a las 24 horas. Pero a las 25 horas se puede infectar nuevamente. Entonces, si es una persona, por eso hacemos mucho énfasis en la consejería, no porque seamos pacatos y se dan cuenta que no lo soy, no es porque seamos, sino es porque tampoco queremos que la persona llegue cada 15 días a ponerse una inyección, porque eso duele, claro, y aparte que duele son recursos importantes para esa persona y además en algún momento nos va a venir con otra ITS más complicada si no logramos combatir la sífilis, porque si tiene dos veces sífilis, ya sabemos que nos va a venir más adelante con VIH, con hepatitis C, con hepatitis B y con una serie de ITS que pueden ocurrir, algunas de las que se curan, otras se curan con más dificultad. La hepatitis C, yo siempre le digo, la hepatitis C se cura, pero si usted tiene $2.000, si usted no tiene $2.000, no se va a curar. Entonces, si a ustedes les sobran $2.000, no los puede donar a vivo o se los puede donar a ustedes como fundación y así ayudamos a más gente. Pero si no les sobra, mejor utilice sus métodos de prevención para la hepatitis C, que no hay vacuna, por lo tanto, estos son los métodos más importantes. Así que sí, te puede dar el número de veces que sea necesario. Y un asterisco que te voy a dar, porque no lo hablé muy bien y me parece que es sumamente relevante dejarlo claro, y lo han preguntado por aquí, que es el diagnóstico. El diagnóstico se debe hacer de dos maneras. Siempre tiene que haber para el diagnóstico una prueba treponémica y una prueba no treponémica. Siempre. En las guías nacionales e internacionales hablan de un esquema invertido, perdón, de un esquema invertido y un esquema tradicional. El esquema tradicional es que normalmente usamos en Venezuela. De manera usamos una prueba no treponémica que es el BDRL, el ujú, clásico. Podemos utilizar de renina plasmática, pero usualmente usamos en Venezuela el BDRL. El BDRL busca anticuerpos, una prueba semi-cuantitativa. Quiere decir semi-cuantitativa que se hace una cuantificación pero visual, a través de que el bioanalista, el experto en esto, que son los bioanalistas, vean al microscopio que ocurre una reacción que se produce como un sedimento. Ese sedimento es ojo. Hay gente que tiene buen ojo y ve un poquito de sedimento y lo marca como activo, y hay gente que tiene un ojo un poco menos inexperto y ese mismo sedimento que el otro vio reactivo, por eso es semi-cuantitativa, es subjetiva. Es lo que nosotros en medicina llamamos operador dependiente. Si usted pone un mismo BRL a 10 bioanalistas, puede haber un grupo que lo marquen distinto. Por eso es que hablamos de que está establecido en las guías, sobre todo en las españolas que lo dicen muy bien y también en las americanas. Nosotros estamos trabajando, yo no, no, no podemos con todo, pero desde el punto de vista de la Sociedad Venezolana de Infectología hay personas trabajando en algunas cosas de esto. Pero lo importante es dejar claro que es operador dependiente, así que no se vuelvan muy locos, que se diluyen. ¿Qué quiere decir se diluyen? Así como diluimos medio vaso de azúcar, medio vaso de agua, luego está muy dulce, porque va a estar dulce, luego diluimos uno de azúcar, perdón, 4 de azúcar, uno de agua, 4 de agua, ya se ven que no diluyo siempre, una de azúcar, luego diluyo 8, 1, 16, 1, 32, 1, y así, 32, 64, 128, 256. Yo me lo aprendí no por las ilusiones, sino por los pendrive de antes de los 90 que venían justamente así. Ya eso quedó para el olvido porque todos vienen de 20 gigas. Entonces, esos de que vienen de 4, 8, 16 y tal, esos son las diluciones. Es decir, que si pasaste de 16 a 32, no es que estás, Dios mío, subí 32, no. Ya subimos una dilución.
y entendiendo de que el BDRL es subjetivo, una dilución por arriba y una dilución por debajo, es decir, 4, 8 y 16 es para nosotros más o menos lo mismo. ¿Ok? Entendiendo esto, después de tener esa dilución, yo voy a hacer una prueba confirmatoria, que puede ser mucho. Puede ser las inmunocromatografías, que son las pruebas rápidas que tenemos muchas fundaciones. Ustedes tienen la disponibilidad Sí, de ellas. Esas sí. mismas pruebas rápidas son pruebas no, son pruebas treponémicas, porque aquellas, el BRL, no miden la sífilis, mide son anticuerpos que se relacionan a la destrucción producida por la sífilis, que son antifosfolipidos, es cuando ya penetra. Inclusive hay otras patologías, inclusive cosas como no patología, como en el embarazo, en las cuales pueden tener estas positivas sin tener sífilis. Por eso siempre se confirma. La confirmación se realiza una vez en la vida con pruebas treponémicas, que sí miden al dígito, que son los anticuerpos, usualmente IgG totales, que son los que medimos en las pruebas. O nosotros pedimos FTA, que es lo que más se pide en Venezuela, FTA-APS, que igual es una prueba que mide anticuerpos contra sífilis, contra tricolina. Si usted le dio lechina, varicela, como le decimos nosotros le cambiamos el nombre a todo, por si no cobramos. Si usted le dio lechina o varicela, va a tener anticuerpos hasta el día que se muera de varicela. Si Sí, usted le dio sífilis, sí, va a de tener hecho, anticuerpos hasta el último día de de sífilis. sífilis, sí, de hecho, cuando yo he estado en jornadas justamente de pruebas rápidas, muchas veces sale la sífilis positiva, pero es por la huella inmunológica de la persona. Y así va a ser el FTA y las pruebas de sífilis, la sífilis, las pruebas rápidas, que son pruebas de anticuerpos, todas las pruebas treponémicas que no sean específicas de IgM, porque hay unas muy chéveres que son de IgM, que esas sí son distintas, pero todas las pruebas treponémicas que son de anticuerpos totales, que son la mayoría, les aviso de una vez en Venezuela, como FTA o como, que es la más utilizada, o como las pruebas rápidas que tenemos en las organizaciones, van a dar positivas si usted tuvo sífilis de aquí hasta que usted se muera, en el 98% de los casos. Solamente un 2% las negativizan, que son usualmente cuando es muy precoz el tratamiento, cuando se pone rapidísimo. Pero el resto va a permanecer positiva el resto de su vida. Por lo tanto, si usted tuvo sífilis y se confirmó con un FTA, ya usted sabe que no se lo va a volver a hacer. Y si se lo vuelve a hacer y sale positivo, lo más probable es que sea por una sífilis secundaria. Por lo tanto, si su médico, cosa que es mi día a día, me mandan el paciente y yo no hay qué hacer porque tampoco quiero dejar mal al colega, porque me dicen, no es que llegó y me hizo el FTA y sigue positivo después de 2 años y ya llevo 14 pinchadas semanales en la nalga y yo muriéndome por dentro, porque no te llevan una idea de lo que pasa. Señores, esas pruebas treponémicas van a estar positivas el resto de la vida. Por lo tanto, no hay que volverlas a pedir, al menos que sean el 2%. Si usted quiere saber si es el 2%, repítaselo. Pero si sale positivo, no pasó nada. No se me vuelva loco, ¿ok? Ya usted sabe que tiene que vivir con el BRL bajo la mano. Y más nada, ¿ok? Ujú, Entonces, sí, ¿cuáles son invertidos o no? Bueno, podemos empezar. Nosotros que tenemos pruebas rápidas, el BRL es un proceso más fastidioso. Entonces, si tenemos que ir a hacer una jornada, la jornada se hace con el esquema invertido. Primero hacemos el treponémico y luego hacemos el no treponémico, que es el BRL. Las diluciones tienden a bajar de 1 a 2 diluciones cada 6 meses. Por lo tanto, si usted tenía 32, 128, 256, etc., no espere que en 3 meses esté no reactivo, porque no va a suceder. Si usted tenía 256 y a los 3 meses tenía 2 pilas, busque un bioanalista más experto, porque seguramente se les está escapando varias diluciones, ¿ok? Las diluciones, insisto, bajan de 1 a 2 diluciones cada 6 meses. Entonces, paciencia. También se lo digo a los médicos, porque lo tratan y a los 2 días le piden un examen. ¿Qué va a pasar? Nada. Entonces, sale otra positivo, vez la claro. nalga. 3 pinchazos más por las nalgas. Le vamos a hacer el FTA para estar seguro. Está positivo porque va a estar positivo el resto de la vida. Otra vez, hasta que cuando vuelven en 3 meses, le repiten, sigue positivo, poco más bajo, pero positivo, y me lo mandan a mí para yo decirle que no hace falta pincharse más y que se queden tranquilos, pues yo soy el antiansiolítico de los médicos. Entonces, quédense tranquilos,
No hace falta más, sino tener paciencia y saber cómo se comportan las pruebas. Yo siempre he dicho a mis alumnos, por eso doy clase, porque amo que la gente entienda de que no hay nada más peligroso que un médico con un lapicero. Entonces, si usted pide una prueba que no sabe interpretar, no la pida. Llame a un amigo y eso lo hace el mejor médico que ponerse a inventar cosas que no conoce. Yo, si tengo que mandar a hacer, yo siempre pongo este ejemplo porque yo odio traumatología. Si a mí me piden ver una fractura, tendrías que darme una fractura en cual se vea el fémur de este lado y la tibia de este lado, porque si no, no la voy a ver. ¿Ok? No la voy a ver, porque yo perdí nunca me gustó para empezar. Y cuando me gustó, era malo para eso, por eso fui infectólogo, porque me encanta esto y no me gusta aquello. Entonces yo llamo y tengo mi teléfono y ahí le escribo a mi amigo traumatólogo, mira, tuve fractura acá con el fémur acá y esto que igual pregunto porque no es mi campo. Si usted no Claro. sabe interpretar, y eso no me quita los médicos ni me quita los 3 títulos que tengo, bueno, los 4, si pusimos el de médico, no me quita ninguno porque yo me especialicé en mi área. Entonces, si usted no sabe qué es, no le va a quitar el título, que busque a alguien que sepa un poquito más que usted y lo busque. Y hasta el sol de hoy, eso es lo que yo hago en la vida. Tal cual, excelente. Bueno, estamos conversando con el doctor Freddy Salazar, como ya saben, es médico y también es internista e infectólogo. Vamos a leer un poco los comentarios que nos han ido dejando. Por acá comentan qué gusto me da ver al doctor Freddy Salazar. Por acá preguntan, doctor, una pregunta sobre la vacuna de la fiebre amarilla y los pacientes VIH. ¿Estos pacientes se la pueden colocar? Ahorita, como bien lo decías al principio, ahorita, bueno, ahora va a ser todo fiebre amarilla en Venezuela, por lo menos Bueno, durante las ahora próximas tenemos que semanas. hacer otro live de fiebre amarilla. Total. La gente está emocionadísima con la fiebre amarilla y nosotros tenemos, por lo menos dice, ayer justamente hice un reel con la clínica de fiebre amarilla y tiene 162.000 likes, vistas y yo, no, si hubiera sabido esto lo hubiera hecho hace 2 semanas. Miren, la fiebre amarilla es un problema en las cuales tenemos que estar pendientes, pero tampoco aterrarnos. En las zonas donde hay transmisión activa, hay un poquito de incertidumbre, en parte porque el ministerio no ha dado la información completa, y bueno, pero hasta ahora nosotros los infectólogos sabemos todo, porque somos un grupo bastante unido y se los digo de corazón. Y si hay un caso, nos vamos a enterar y lo vamos a decir. O sea que no se me estrese. Si hay un caso de, de, de fiebre amarilla en Caracas, por ejemplo, cuando yo estoy, lo voy a enterar yo primero que el paciente. Entonces, no sé, el correo de las brujas de nosotros en infectología suena bastante porque esa es nuestra labor y así estamos entrenados. Uno da la alerta para que los demás sepamos qué está pasando en nuestro entorno. Y hasta los momentos pareciera estar circunscritas a las regiones de rurales, porque no son las regiones urbanas de los estados Lara, Aragua, sobre todo Barinas, que es el que Marinas. importaba más del 50% de los casos, y me falta uno, Lara, Aragua y Portugués. Son los estados en los cuales las zonas rurales, y repito, el ministerio publicó los municipios, no me los sé todos, pero bueno, publicó las parroquias en las cuales hay transmisión y tenemos el ojo puesto. Si usted está en esas zonas, tiene que estar vacunado. Y si no está vacunado, tiene que vacunarse. Si no está en esa zona, igual debería estar vacunado porque deberíamos estar vacunados para fiebre amarilla, es parte del programa ampliado de inmunización. No hay que esperar un brote, que es tristemente lo que está sucediendo. Y les aviso, si no se han vacunado, ahora sí empieza Cristo a padecer, porque de los 90 mensajes que me llegan a mí al día, hoy 98 son donde me puedo colocar la vacuna. Entonces ya la cosa comienza a ser más difícil porque las vacunas comienzan a escasear porque todos nos queremos vacunar. Pero bueno, el derecho existe. Y eso es lo que yo trabajo desde infectología. Si bien desde el punto de vista de salud pública, si tenemos una emergencia, las vacunas deben dirigirse a los sitios donde hay más riesgo, la realidad es que todos tenemos derecho a vacunar, el derecho existe. Por las personas que viven con VIH, ¿debemos vacunar? Bueno, las personas que viven con VIH tienen que vacunarse siempre y cuando tengan más de 200 CD4. Esta es una vacuna de virus vivos activados. Al ser una vacuna de virus vivos inactivados, es un virus que nosotros lo dormimos, lo atenuamos, lo caímos a golpes desde el punto de vista químico y hacemos que esté dormido. Por lo tanto, si usted se lo coloca a una persona con VIH
con menos de 200 CD4, el virus tiene riesgo de activarse y producir enfermedad viscerotrópica y enfermedad neurotrópica, es decir, desde una meningitis hasta una hepatitis o una hepatosplenomegalia, que es elevación del vaso. No queremos, por lo tanto, si tiene menos de 204, lo ideal es no vacunarse. No es absoluto, porque si usted está en una zona donde la transmisión es extrema, si usted está en el centro de donde está el problema y se le murió el vecino de acá, usted se pone la vacuna y se persigue. ¿Ok? Claro, Literal. porque Allí el riesgo, beneficio, tiene que ser evaluado. Pero si usted está en Caracas o está, ¿dónde estás tú, en Freddy? Barquisimeto, en Si tú Barquisimeto. estás en Barquisimeto, que todavía no hay casos, hay en Lara, No, pero no hay en sí, Barquisimeto, usted se puede quedar tranquilo si tiene menos de 264 y no se pone a inventar a ponerse una vacuna que le pueda hacer más daño que beneficio si no hay riesgo. Si tiene riesgo, beneficio, usted se sienta con el infectólogo, entiende los riesgos-beneficios y decide si se la colocan o no se la colocan, porque ahí sí es una decisión personal y ahorita la medicina es horizontal. Esa decisión a meses muertos no me la van a echar a mí nada más. Nos sentamos y hablamos. ¿Qué quieren ustedes y qué necesitamos nosotros para poder establecer esa comunicación? Es lo mismo para los menores de 1 año, es lo mismo para los alérgicos, aunque los alérgicos es mucho más radical, y es lo mismo para los mayores de 60 años. Lo que sí les quiero dejar la tranquilidad es que viva con VIH o no, si usted tiene una vacuna colocada para la fiebre amarilla, y usted está seguro que es una vacuna contra la fiebre amarilla, eso es más que suficiente para poder establecer inmunidad contra la vacuna, contra la fiebre amarilla de por vida. ¿Ok? Una sola, si usted está seguro. Si usted no está seguro, ¿qué voy a hacer yo? No estamos seguros nadie. Si usted no, si su mamá no supo, a mí me preguntó hoy una mamá, me preguntó hoy una hija, mira, mi mamá me puso todas las vacunas, pero se murió y ahora no sé si me puso la de fiebre amarilla. Bueno, póngasela de nuevo porque yo no sé si se la puso o no se la puso. claro, no, Entonces, no, no hay manera de saberlo, me imagino. no, entonces, si tuviéramos un nivel más evolucionado a nivel tecnológico, que todavía no lo tenemos, porque si usted va para allá y le van a firmar el mismo cartoncito que me firmaron a mí, quizás uno lo pudiera buscar por internet o a través de alguna banco de datos, pero en Venezuela no existe ese banco de datos. No. Entonces, no vamos a saber si usted se vacunó en el 60 o no. Y si usted no está seguro al 100% que se vacunó, tristemente se va a tener que vacunar de nuevo. Y si no es mayor de 60 años, si no vive con VIH y tiene menos de 204 o no es menos de 1 año, no le va a pasar nada. Si es en los grupos de riesgo, es mejor que no invente, al menos que el riesgo-beneficio sea mayor. Claro, entonces básicamente las personas que están indetectables en VIH, usted recomienda no vacunarse a menos que sea estrictamente necesario, porque por ejemplo, si unas personas, por ejemplo, supongamos que hay alguna restricción de salida de Venezuela y te lo exijan como ley, pero eres indetectable, igual tienes que hacerlo por un tema más como eh, de la Pero realidad país que de otra cosa. si tú tienes menos de 204, nadie te puede obligar, absolutamente nadie. Ok, Ahí no importa, aquí no importa la indetectabilidad. Tú puedes ser indetectable, pero todavía no has llegado a los 264 porque te diagnosticamos muy tarde y tenías 100 y tienes que viajar. A los mayores de 60 años, no me ha pasado con un VIH, ojo, pero a los mayores de 60 años, cuando ellos llegan a vacunarse para irse del país y tienen más de 60 años, ellos le llenan el cartoncito, igualito, para que pueda viajar. Porque saben, o están entrenados, que después de los 60 años ya no los pueden vacunar. Sería lo mismo. Yo probablemente salud. para salir del país, ojo, si quieren salir del país, probablemente yo tenga que llenarles un informito. No me ha tocado, insisto, pero eso es lo que creo que probablemente sea un informe para decir que le den el cartón para que pueda viajar, pero que no se puede vacunar porque tiene, tiene menos de CD4. Si no tiene CD4, ahí, que es lo que espero que esto no se ponga más feo porque lo que me quita a mí el pensamiento es eso, que tristemente si no tienes CD4 no deberías vacunarte porque no sabemos si vas a hacer el riesgo de que hagas una encefalitis, no me lo voy a echar yo encima, entonces lo ideal es Claro. tener una subpoblación linfocitaria. Rey, tú que trabajas con esto, sabes que de 90 pacientes, 10, y diciendo mucho, tendrán su población linfocitaria. Entonces la cosa se pone un poco más difícil. Pudiéramos intentar guiarnos por si tenemos un paciente que ya tiene 5 años, ha estado herido,
ha estado indetectable, seguramente quizás tenga más de 200 CD4. Es una forma de arriesgarse, pero ya eso dependerá del paciente e insisto, el riesgo-beneficio. Aquí en Caracas en estos momentos el riesgo no supera el beneficio, por lo tanto no aconsejo un VIH a una persona que vive con VIH que no sepa su estado exacto de linfocitos CD4 que se vacune contra la fiebre amarilla. Si estás en Portuguesa metido en el meollo del asunto, y eso lo sabe uno, cuando no había COVID, cuando no existía COVID en Venezuela, todos lo sabían. Cuando la gente se empezó a morir de COVID, aparecía el Estado todos los días, salía una conferencia, hay 2 casos de COVID en el país, yo no tenía la mitad del edificio fundido. Entonces, ya uno sabía, esas cosas no se pueden ocultar. Entonces, si no hay un Estado, eso puede ocurrir, ojo, Sí, pero no ha ocurrido. Esperemos que no ocurra. Estamos trabajando para que no ocurra, para que se quede en las zonas y podamos controlar los brotes en donde están. Entonces, si no ocurre nada, nos vamos vacunando a medida que, en el caso de las personas que viven con VIH, de que los CD4 mejoren de 200. Hay algunas pruebas que pudieran también servir, que son estas pruebas rápidas que te miden enfermedad avanzada. Es decir, ellas te miden si tienes menos o no tienes menos de 200 CD4. Esas pruebas pudieran también funcionar en casos de que el riesgo supere el beneficio. No sé, nosotros por lo menos en vivo no tenemos disponibilidad, pero grupos como C13 y Solidarias, que son compañías, son ONG hermanas aquí en Caracas, pudieran ayudarnos en estos procesos en caso de que la cosa se ponga un problema fea para determinar si tienes más o menos de 200 CD4 y quizás arriesgarnos, porque tampoco es una prueba, una panacea, ¿no? Hay muchísimas claro. veces que marcas menos y tienes más, pero por lo menos nos da una tranquilidad en aquellos que salgan positivos, es decir, que tengan más de 200 CD4. Excelente. Bueno, seguramente las personas que tenían como esa intranquilidad, bueno, van a estar un poco más tranquilos, porque, bueno, efectivamente, como usted dice, o sea, si el riesgo es mayor al beneficio, pues definitivamente no hay que hacerlo. Igual, siempre es importante que, pues, cada uno de los pacientes vayan con su médico infectólogo y un poco también aclaren esas dudas, porque, como usted dice, o sea, son cosas que están como que pasando en el momento y, bueno, vamos a ir, viendo cómo se termina dando todo al final del día. Es así, es Excelente. así. Sí. Fuera Bueno, voy de a esto, terminar de... rapidito para decirlo, porque vi que lo preguntaron, el resto de las medidas de prevención que son importantes, tienes que ir, insisto, en nuestras zonas, en Lara y bueno, en Lara no, en Barquisimeto y en Caracas, no hay un foco ahorita activo establecido, por lo tanto, podemos ayudar preveniendo, pero tampoco volviéndonos locos. En tal caso de que haya un brote un poco mayor o que alguna de las personas aquí esté en los sitios donde hay brotes, o conozca a alguien, evidentemente los métodos que ya conocemos, evitar los criaderos, colocarse los protectores Ujú. para repelentes de insectos y dormir con mosquiteros principalmente. En esencia, para nuestra tristeza, evitar que nos piquen los mosquitos. Si tenemos una persona enferma o infectada con síntomas parecidos al de dengue, tiene que ir al médico y no esperar a que los síntomas avancen, porque esto es una enfermedad que las cosas que nos fastidia muchísimo y que nos preocupa es la alta mortalidad. Es una enfermedad que cuando pasan 4 días se complica en el 15%. Eh, Se enferma el 30%, el 15% se complica y el 85% de los niños generales no les pasa nada. Como todos los virus. La mayoría no les va a pasar nada, como pasó con el COVID. Pero la bulla la hacen las personas que se infectan porque hay un buen Claro. porcentaje que van a hacer enfermedad grave, y esos pacientes que hacen enfermedad grave, en el mundo, un promedio, un 50% de mortalidad. O sea, una moneda al aire, salvarlo o no salvarlo. Y además que el paciente grave implica una serie de elementos como la plasmaféresis, que es el non plus ultima en pacientes graves para mejorar la situación. Y así como suena plasmaféresis como un tratamiento raro, es raro. No, no es Excelente. fácil de conseguir y es costoso. Sí. Bueno, vamos a terminar de leer los comentarios para ir cerrando. De verdad, te agradecido por toda esta información, doctor. Vamos a leer. Tenemos por acá, por ejemplo, doctor, ¿el sífilis hace que avance el VIH? No, Creo que no, o sea, son cosas diferentes, ¿cierto? Ujú. no. Perfecto, ajá, el diagnóstico, ya habló perfecto del diagnóstico. Dice, gracias por esta pregunta de la fiebre amarilla, es necesario informarnos acerca de ello.
ya, ajá, por acá nos dicen, si ya un paciente de VIH en su oportunidad se colocó la inyección de fiebre amarilla, ¿debe volverse a colocar? No, ya el doctor dijo que es una vacuna en la vida y pues si tienes tu CD4 menos de 200, no es recomendable vacunarse. Dice aclarado, gracias por la información, excelente, gracias por la aclaratoria. Ajá, la fiebre amarilla es una sola vez, perfecto. ¿Cuál sería la prevención para no tener el contagio? Dice, bueno, ya también ya lo dijo, evitar los criaderos, el mosquitero. Dice, retomando el tema de la sífilis, una vez que la obtuviste, ¿en cuánto tiempo se presenta la sintomatología? Ah, esta es una pregunta interesante. Sí, usualmente el chancro aparece 4 semanas después, de 2 a 4 semanas después de la relación sexual. Usualmente, de 2 a 4 semanas, aunque puede aparecer hasta 3 meses después. Pero el promedio es de 2 a 4 semanas después de la relación sexual, el chancro. Luego vienen las etapas secundarias, que como es secundaria puede aparecer el resto de tu vida después de eso. Usualmente después de 3 meses de la aparición del chancro es que aparece la sífilis secundaria. Y los puede no aparecer nunca, porque recordemos que la sífilis latente no. Y la sífilis terciaria usualmente unos 30, lo más cercano a los 30 años, de 20 a 30 años, es que se va a ver los síntomas de la sífilis terciaria. Esos síntomas, los de la secundaria y los de la primaria, se eliminan al 100% o con mínimas cicatrices en piel, que son mínimas, no son nada muy dramático y no en todo el mundo. Hay muchas que son al 100% de curabilidad. Pero en sífilis terciaria, ya después de 20 o 30 años de haber tenido treponema y no haberlo tratado, muchísimas veces sí tenemos complicaciones en el futuro que ya son permanentes. Claro. Dicen, Doc, si tengo un CD4 que me realicé hace 4 meses de 500, ¿puedo vacunarme? Sí. Si estás en tratamiento, sí. Si estás en tratamiento, eso no puede bajar, lo que puede subir. Ojo, todos tenemos variaciones de CD4, pero no va a llegar a 200. O sea, yo ahorita tengo un gripono tremendo que me tiene aquí acostado dándoles aquí como si estuviéramos echando broma, pero es que realmente me siento muy mal y por eso es Ay, que gracias por estar aquí. estoy tiradito aquí. Y seguro mi CD4 no está en 200, pero debo tener 500 como tú y yo no vivo con VIH porque ya con la gripe se me van para el piso. Y si alguien con VIH tiene gripe, se le pueden bajar unos 50, unos 100 CD4 o puede haber una variación pequeña inclusive de la carga viral, pero no va a producir que tengas menos en su CD4. Así que tú estás en perfecto momento para vacunarte si no lo has hecho. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este tiempo. Estuvimos conversando con el doctor Freddy Salazar, que, bueno, nos enseñó muchísimo. Creo que este live va a dar para muchos. Si tenemos que hacer otro, vamos a planificarlo para hablar un poco más de, bueno, de repente fiebre amarilla o otros temas que pudiésemos conversar. De antemano, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo para por toda esta actividad. La idea es pues educar, prevenir. Desde Fundación Conciencia por la Vida lo que buscamos es justamente eso, pues romper el estigma, educar a las personas y van a entender que pues las personas con VIH también son personas y pues se puede gozar de muy buena salud. Dice, ¿alguna recomendación de cierre, doctor Freddy? Bueno, un poco para cerrar. Nada, en términos de sífilis, yo creo que lo dije, las ITS son de personas que tienen sexo, no son de personas vanas ni de personas buenas, al igual que la gente que vive con VIH, de las mejores personas que he conocido en mi vida, las he conocido a través de poderlos apoyar en estos momentos, son personas increíbles, son personas que valen muchísimo la pena, son muchas veces colegas, muchas veces compañeros, muchas veces familiares, muchas veces amigos, así que estos temas son importantes desmitificarlos desde lo estructural y desde lo comportamental para uno poder realmente lograr. Yo siempre lo digo, el VIH es una infección de lo social, porque lo biomédico está establecido. Testeamos a todo el mundo, a todo el mundo lo tratamos y a todo el mundo se vuelve indetectable y listo, se cortó la transferencia. A señales lo hubiéramos erradicado si hubiéramos logrado erradicar el estigma y la discriminación que evita que la gente se haga las pruebas, busque ayuda y busque tratamiento. Así que lo que tenemos que desmitificar es que estas cosas que suceden son porque hay personas malas, porque hay personas horribles, que son las personas que andan de libertina, que ojo, si no quieren estar es muy problema de ellos. Nosotros como médicos Claro, y como organización no tenemos ningún problema, lo que ofrecemos es educación sexual integral. Así que desmitificar estas cosas nos va a ayudar a que realmente podamos lograr el futuro que yo sé que tú y yo soñamos, que es un mundo en el cual no haya nuevas infecciones, en un mundo donde apoyemos a los que están infectados, en un mundo que en algún momento tengamos cura, en un mundo en el que, más allá de, si yo te pudiera decir, antes que la cura del VIH
la cura contra el estigma y la discriminación nos va a ayudar mucho más, porque si la gente tiene cura contra el VIH, se va a curar y va a seguir con el anticuerpo, porque los anticuerpos nos persiguen en nuestra vida. Entonces esa persona va a seguir con un anticuerpo con VIH que le va a seguir arrastrando un estigma y una discriminación innecesaria. Entonces, y eso es mucho más fácil en teoría, pero mucho más difícil en práctica. Todo esto se cura con educación y entendiendo, y por eso muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo y a mi equipo, que también está en Caracas, y te ponemos a la orden, Freddy, para lo que necesites con Vivos, Gracias. porque lo más importante es educar, educar y que la gente en la medicina y fuera de la medicina entienda la importancia de esto en el futuro y lo valioso que son todas las personas que ayudamos y que es el sentido de nuestra existencia. Excelente. Bueno, excelente cierre de esta actividad. Gracias a todas las personas que se conectaron. Si entraron tarde por algún motivo, no se preocupen. Esto lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver completo. Y bueno, aclaramos todas estas dudas. Pueden seguir también al doctor Freddy en Instagram. También les vamos a dejar las coordenadas para que lo puedan seguir. Y gracias por haber participado. Nos vemos en una próxima oportunidad.